Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos en Cristo. Espero que la están pasando muy bien. Espero que en esta semana, donde quiera que seamos, el Señor nos esté ayudando, nos ha dado lo suficiente para esta semana, para hacer las actividades tanto en el trabajo secular, en la casa y también en las cosas espirituales. Vamos en esta tarde, ya que el Señor nos ha dado la oportunidad para transmitir en este programa de las 3 a 4, gracias a nuestros hermanos, al hermano Jorge Pérez, que nos da la oportunidad de transmitir hoy también miércoles de 3 a 4. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a seguir tratando el tema de por qué no me avergüenza el Evangelio, porque es por de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Ese es el tema que vamos a estar tocando los lunes de 4 a 5 y los miércoles de 3 a 4. Hoy vamos a tocar el tema de abriendo la puerta para la salvación. Y quiero que para eso miremos un texto y después de eso oremos. Dice Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. So, Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias por permitirnos tener sus bendiciones, poder disfrutar de las bendiciones espirituales, como el orar, como el cantar, como el estudiar su palabra, predicarla, evangelizarla a Dios, reunirnos con los hermanos. Gracias por sus bendiciones de la fuerza, del poder que nos da, del que nos ayuda para vencer los obstáculos, las pruebas y las tentaciones, el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos motiva a Dios, el que siempre a través del Espíritu Santo nos está guiando Dios para que podamos hacer las cosas buenas. También Dios porque nos ayuda a través de Jesucristo para vencer todo lo malo que está en este mundo, Dios, y para seguir perseverando. Gracias Dios por su iglesia en el mundo entero. Gracias Dios por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por las actividades que hemos hecho durante este día o en esta semana. Actividades Dios en la casa, actividades en el trabajo secular, actividades Dios en el colegio, universidad. Actividades Dios espirituales como el llevar estudios, visitar hermanos o hermanas, visitar hermanos enfermos, poder llamar a los hermanos, evangelizar. Gracias porque nos permite hacer todas estas maravillas y privilegios que no tenemos por nuestra propia fuerza, sino porque usted quiere que hagamos estas cosas. Gracias Dios por tantas maravillas y tantos privilegios. Dios, queremos en esta tarde edificarnos una vez más con su palabra. Le rogamos que nos guíe, que nos ayude para que todo sea para su gloria y para su honra. Gracias Dios por darnos las bendiciones materiales, el techo, el abrigo, la alimentación. Gracias Dios por darnos un trabajo para hacer. Gracias por el hogar que nos da, la familia. Gracias Dios por una casa. Gracias Dios por dejarnos tener vida y salud. En Jesucristo damos gracias por este día, por esta tarde, por esta semana, y en Jesucristo damos gracias por todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias por esta tarde y gracias Dios porque nos permite predicar nuevamente por esta página web. Bendígala mucho, bendiga a mis hermanos que administran la página, bendiga mucho a mis hermanos que predican y predicamos ahí en la página para edificación de cada miembro, de cada hermano o hermana, y para que sigamos adelante animándonos los unos a los otros, Dios, edificándonos en amor y alimentándonos de su palabra. En Jesucristo oramos pues y damos muchas gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, amigos y amigas, nuevamente le da bienvenida a este programa de mensaje de amor para salvación, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño de Colombia les da una bienvenida, grata bienvenida para ustedes, todos los que están ingresando a esta hora de la tarde a través de mensaje de amor para salvación. Voy a estar estudiando en esta tarde un tema de abriendo la puerta de la salvación. Quise colocarle ese tema, pero es un tema bastante conocido, es un tema en el cual cuando empezamos a verlo trae recuerdos a nuestra mente, trae recuerdos a nuestra vida e inclusive pues pensamos o analizamos de nuestra vida anterior y nuestra vida nueva. Quiero invitarles para que si usted en este momento no ha podido tener una Biblia, usted la pueda ir a conseguir, para que usted la tenga ahí, para que la comparta con otros hermanos o amigos
que invite a otros hermanos también para que ingresen a la página web y para que nos edifiquemos. En esta tarde entonces vamos a estar viendo, abriendo la puerta de la salvación, vamos a estar viendo el tema de el bautismo. Así como hemos visto en las clases pasadas acerca del pecado, del arrepentimiento, de la fe, de la confesión, vamos a estar viendo este tema, aunque es un tema muy conocido para los hermanos y hermanas en Cristo. Es un tema en el cual podemos aprovechar para poder evangelizar. Es un tema que podemos aprovechar para inclusive a nuestros familiares, a nuestros amigos, amigas, compañeros de trabajo o estudio, invitarles, anunciarles, instarles acerca del bautismo, acerca de la obediencia hacia Dios. Y es una puerta que se abre, para la salvación. Porque no vamos a hablar del bautismo del mundo, porque no vamos a hablar de las clases de bautismos que hay en este mundo, sino solamente el bautismo que da salvación, que es el que dice la Biblia. Por eso es que es muy interesante cuando la palabra de Dios es como esa puerta, la palabra de Dios es como ese libro, esa revelación que Dios ha dado, para que toda persona, todo hombre, toda mujer, conozcamos la voluntad de Dios para salvación, abriendo la puerta para la salvación. El bautismo. Cuando hablamos del tema del bautismo, los que somos cristianos o que son cristianas nos trae a nuestra mente recuerdos como cuando nos bautizaron cuando niños. Y es que primeramente el primer recuerdo que siempre trae cuando se habla del bautismo o cuando se le habla del bautismo a las personas es: yo ya me bauticé cuando era pequeño, a mí me bautizó mi papá, mi mamá, y a mí me bautizó mi abuelo o mi abuela. Me bautizaron cuando era pequeño, nos bautizaron cuando era pequeño. Dicen muchas personas, trae a nuestra mente cuando nos bautizaron pequeño, aun cuando en la mente no está ese bautismo de recordarlo, pero entonces sí conocemos de que nos bautizaron pequeños, por la tradición, porque nuestros seres queridos, nuestros familiares son entonces católicos, o cuando hablamos acerca de ese bautismo católico romano, cuando hablamos acerca de la niñez, cuando hablamos acerca de que hemos hecho, por ejemplo, lo que es la primera comunión o la confirmación o tantas cosas como los sacramentos. Entonces se acuerda, o nuestra mente se va hasta allí, hablando del bautismo. El bautismo cuando éramos pequeños, el bautismo de infantes, el bautismo sin fe, el bautismo sin arrepentimiento, el bautismo sin confesión de fe, el bautismo que según las personas hablan del pecado original, pero no de los pecados de uno, sino del pecado original, que es un pecado que los mismos hombres han inventado. Y no es para perdón de pecados entonces. Cuando hablamos del bautismo, estamos hablando también, e inclusive muchas personas hablan de diferentes bautismos, o inclusive nosotros conocemos, los que salimos a evangelizar, o cuando miramos en la palabra de Dios, vemos acerca de un bautismo, pero vemos en el mundo muchas clases de bautismos, como el bautismo evangélico, por ejemplo. Algunos practican la aspersión, la mayoría practican la sumersión, sumergen totalmente, pero es una profesión pública de su fe. Es un rito iniciativo de la denominación, o sea, para ser miembro en una propiedad de determinada secta y para tener privilegios en ella. No es esencial para la salvación. Los que dan más énfasis al bautismo son los de la secta bautista. Y aún el credo de la Iglesia Bautista sobre el bautismo declara que ahora bien los hechos y pasajes citados demuestran la importancia del bautismo, pero no que éste sea esencial para la salvación. Pues esta es una doctrina que está en divorcio con la palabra de Dios. La única diferencia que habrá en un pecador antes y después de ser bautizado será que ha entrado en las aguas bautismales con los pecados secos y salido con ellos mojados, o salido. Esa es como la diferencia. En las sectas entran con ellos secos y salen con ellos mojados. Generalmente la práctica evangélica es la siguiente:
el pecador acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador en alguna reunión o campaña evangelística. Se habla acerca de la oración de fe. Me trae a mente a una señora de la cual estoy evangelizando, y ella viene de la secta Fe y Esperanza, y ella me dice, hermano, allí en la iglesia de Fe y Esperanza yo fui bautizada totalmente en sumersión. A mí me bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me dice ella. Y entonces cuando llega a la iglesia, cuando se le evangeliza y llega por una sobrina de ella misma, y entonces la pregunta es, ¿usted ha sido bautizada según la Biblia? Ella dice que sí, porque allí la bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me dice ella. Pero entonces el punto es si ella fue bautizada o solamente fue mojada. Se le estudió con ella acerca del punto del bautismo, porque se está hablando de que cuando se bautiza una persona es añadida al cuerpo de Jesucristo, es añadida a la iglesia que Cristo compró, no a una secta. Y esa es la diferencia entonces del bautismo sectario, del bautismo católico, al bautismo que es para perdón de pecados, al bautismo que es para añadirse a la iglesia que Cristo edificó. Ya ella entendió de que debe bautizarse, y pues está pensando en volverlo a hacer. Toca seguir estudiando con ella, porque aún todavía tiene algunos prejuicios, digámoslo así, de allí de la secta. Pero se está estudiando con ella en cuanto a la iglesia de Cristo, se está estudiando este tema del bautismo, porque ella dice de que fue bautizada allí, pero entonces dice la palabra de Dios de que no fue añadida a el cuerpo de Cristo, sino una secta. Vamos a estar estudiando antes esto. Esos son los puntos que a veces se acuerda uno cuando se habla del bautismo. Se habla inclusive se recuerda uno del bautismo católico romano, o del bautismo del grupo evangélico, el de la secta. Necesitamos solamente el bautismo bíblico, aunque hay muchos bautismos en este mundo y la gente habla de muchas clases de bautismo. Vamos a estar hablando entonces de ese punto que es bien interesante. Es un punto que conocemos, o que la mayoría de las hermanos y hermanas conocen, pero inclusive muchas veces hay cristianos y hay cristianas de que a veces se bautizan, más que todo, digámoslo de esta forma, más que todo se bautizan no por recibir perdón de pecados, sino porque ha sido inclusive motivado en medio de una predicación para ser bautizado, pero no ha sido bautizado según el propósito correcto de la Biblia, que es para perdón de pecados y que es para ser añadido a la iglesia. Muchos hermanos que aún inclusive no conocen acerca del tema del bautismo, porque fueron bautizados. Muchos lo hicieron solamente por una motivación, por una alegría que sintieron en ese momento en su corazón, pero no conocieron o no conocen en sí el propósito del bautismo. Y lo que podemos hacer en este momento es conocer un poco de él, acerca del propósito, para que nosotros, los que son cristianos y cristianas, lo prediquen a los seres familiares, lo prediquemos a nuestros amigos y amigas, a todos los que podamos hacerlo, porque verdaderamente la gente tiene un conocimiento del bautismo
muy diferente al que la Biblia nos está hablando. La gente tiene un concepto del bautismo de que donde ellos estén ya han sido bautizados y que por eso son salvos. Conocen de un bautismo y estas personas, aunque pueden ser muy sinceras o son muy sinceras en su creencia y en su fe en estas sectas y en estos grupos, es importante decirles de que el bautismo que salva o que da perdón de pecados es el que habla Cristo y no es el que habla el sectarismo o no es el que hablan las personas. Es importante hablarles también a nuestros amigos que son católicos, presbiterianos, testigos de Jehová, luz del mundo, mormones, hablarles acerca del bautismo en Cristo, porque ellos han sido bautizados y tienen esa fe y esa convicción de que han sido bautizados para salvación o que están en el camino de la salvación. Pero es importante mostrarles el bautismo bíblico, es más importante mostrarles el bautismo de Cristo, es más importante mostrarles el bautismo que nos habla la Biblia y no el bautismo católico, el bautismo testigo de Jehová, porque se habla del bautismo católico que es diferente al de testigo de Jehová. El católico es por aspersión, el de testigo de Jehová tienes que estudiar de 2 a 3 años para ser bautizado. El católico tienes que inclusive pedir una cita para que lo puedan hacer. El de testigo de Jehová tienes que esperar que el pastor diga que hayan muchas personas para que puedan ser bautizadas después del paso de esos 2 años de estudiar la palabra con ellos. Y tienen inclusive sus condiciones. Hay otros que dicen de que solamente es para ser agregado al grupo, para ser parte del grupo, pero no para salvación, es para que des un paso. Entonces vamos a estudiar un poco acerca del propósito, qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del punto del bautismo, por qué nos puede servir para nosotros que somos cristianos para saber si hemos sido bautizados con el propósito que la Biblia nos enseña o aún todavía no conocemos, porque muchas veces hay hermanos que bautizan a las personas pero que no se les enseña el tema del bautismo, porque es tan importante aceptarlo y porque inclusive cuando somos cristianos o cristianas es algo que es muy serio para nosotros seguir y perseverar. El bautismo bíblico entonces es por inmersión. Es importante saber esto, de que el bautizo o bautizo, que es en griego, significa sumergir o zambullir y nunca significa rociar. El bautismo por aspersión fue practicado como doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana a partir del año 1311 después de Jesucristo. Antes era practicado, los católicos inclusive se sumergían totalmente en una piscina, porque la Iglesia Católica comienza en el 335 y hasta por allá, hasta el 1300 más o menos, hacían esto. Ya después de 1311 comenzaron a hacer la parte de la aspersión por la decisión de ellos mismos. En Romanos capítulo 6 versículo 3 al 5, vamos a mirar allí este versículo. Son versículos que conocemos, versículos que muchas veces hemos leído, pero que son versículos muy interesantes y versículos muy sencillos para que nosotros podamos predicársele a nuestros familiares o amigos. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 dice de la siguiente manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es un punto muy interesante acá. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma y en los versículos anteriores dice: en ninguna manera.
Versículo 1, perdón, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo está escribiendo acerca de la gracia, acerca del pecado. Y estas personas están pensando, o estos hermanos están pensando que mientras ellos pequen más, entonces hay más gracia. Que mientras más el pecado estuviera en ellos, entonces iba a ser la gracia más grande. Pero el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hablando del tiempo presente y de ese tiempo inclusive en el cual ellos habían muerto. Antes eran personas pecadoras, no eran cristianas, pero ya eran cristianas, y el punto es que después de uno ser bautizado, dice la palabra de Dios, de que ya uno no debe ser practicante del pecado, y es lo que está enseñando acá a estos hermanos, porque ya ellos han sido bautizados y ya pues esos pecados han sido sepultados. Dice ahí la palabra 3, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Esa muerte de los pecados. Dice, porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea que dice ahí el apóstol Pablo de que entonces cuando somos bautizados dice que nuestros pecados son sepultados allí en la muerte, en ese punto de la semejanza con Cristo, y también cuando somos sumergidos, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es a estos hermanos entonces de que así como ellos han muerto, que como han sido sepultados y han sido resucitados a través de el bautismo, de que ya deben de andar en vida nueva, no en pecados, no como andaban antes. Y ese es el punto del bautismo. El punto del bautismo nos enseña a usted y a mi amado hermano y amada hermana, es que después de que hemos sido bautizados, ya no debemos de ser practicantes de pecado. Entonces es un punto muy interesante de que se nos habla del bautismo. Un primer principio, un primer punto, y es que el bautismo es para perdón de pecados, y cuando se habla de perdón de pecados, no es para volverlos a cometer, no es para volverlos a hacer. Para eso ha sido el bautismo. Si usted ha sido bautizado o bautizada y aún practica el pecado, o aún todavía mantiene pecando, no ha entendido bien el propósito del bautismo. Necesita entenderlo, necesita inclusive volverse a bautizar si es necesario para borrar esos pecados, porque si no lo ha entendido de esa manera, hay que hacerlo. El acto del bautismo incluye el ser sepultado y el ser resucitado. En este caso, un tipo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El agua es el sepulcro en el cual uno es sepultado y del cual uno es resucitado. ¿Ha sido sepultado un cadáver cuando tiene un poco de tierra en la cabeza? Cuando usted va y sepulta a una persona, la lleva al cementerio, si le dejan algo por fuera, le falta una parte por sepultar. Igualmente, cuando nosotros no somos sepultados totalmente, pues no es un bautismo completo. Muchas veces se piensa de que cuando un hermano esté bautizando a un hombre o una mujer y le queda un brazo por fuera, un pie por fuera, no es un bautismo totalmente, no es un bautismo que es valedero, pero muchas veces se zambulle totalmente y entonces esa persona le falta compromiso, le falta más fuerza para más esfuerzo, le falta inclusive más compromiso. Ahí también falta un poco de sumersión, ahí también falta un poco en el cual debió zambullirse, no solamente en la parte física, sino la parte también allí del compromiso, sino también la parte en lo que él debe hacer o lo que yo debo hacer, porque muchas veces hay polémicas en cuanto a eso. Y se habla muchas veces entre hermanos de que una persona que se ha bautizado y que le quedó un pie por fuera, una mano por fuera, no quedó bien bautizado. Pero es un hermano y una hermana que predica el evangelio, que está delante con la iglesia, que es muy consagrado.
Y hay otro hermano o hermana que es bautizada totalmente, sumergida totalmente, y es una persona que le falta sabiduría, es una persona que pone muchos problemas, es una persona que no trabaja. Entonces el punto está sumergirse totalmente. Puede ser que la persona que le haya quedado la mano por fuera o el pie por fuera, puede ser que inclusive el hermano no haya visto bien, o que la persona inclusive al ser bautizada o al ser sumergida haya levantado un pie o cosas como esas. Pero lo más importante es sumergir no solamente todo el cuerpo, sino también ese propósito de que es para perdón de pecados, que es para dejar de practicar esos pecados. En Juan 3, versículo 23, también es otro punto interesante. Y dice allí la Biblia, Juan 3, 23, dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El punto también es que para ser sumergido necesitamos una parte donde haya mucha agua, o muchas aguas también. Para efectuar el bautismo se necesitan muchas aguas. Tal no sería el caso si el bautismo fuera aspersión, pero siendo inmersión se necesita bastante agua para cubrir totalmente el cuerpo del individuo. Es necesario tener bastante agua. Aun cuando hay muchos hermanos que lo han hecho en posetas grandes, digámoslo de esta forma, lo han hecho inclusive donde hay ríos que hay poca agua, pero totalmente sumergido. El punto es la sumersión. El punto es ser zambullido, no aspersión. Es interesante también, ¿se acuerdan o nos acordamos del tema del eunuco, del etíope? En Hechos capítulo 8, versículo 35 al 39, hablamos allí de que este hombre iba hacia una parte de Candace, dice allí, dice en el capítulo 8, versículo 35 hasta el 39, usted lo puede leer, o del versículo 26, habla acerca de que Felipe fue llevado hacia el etíope, un hombre que tenía la necesidad, que quería obedecer a Dios, porque ese es el punto, la necesidad de ser salvo. Este hombre tenía la necesidad de la salvación, y Dios manda a Felipe, a este hombre. Este hombre, nos dice la palabra de Dios, en el versículo 27 dice que se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre entendía que debía ir a Jerusalén a adorar. Y como lo entendía, él comenzó a leer la escritura. Dice la Biblia de que la escritura que él estaba leyendo era acerca de Jesucristo. Y Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a este hombre, y este hombre, con el conocimiento del Evangelio, con el conocimiento del propósito para qué es el bautismo, dice que él quiere ser bautizado. En el versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Dice Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice que acá le bautizó. Punto interesante acá es que este señor eunuco reconoció de que necesitaba la salvación, reconoció de que estaban pecados y delitos, reconoció de que debía obedecer al Hijo de Dios. Entonces, ese es el punto y el propósito para el bautismo. Si reconocemos de que estamos muertos en delitos y pecados, si reconocemos de que necesitamos la salvación, y de que si reconocemos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces nuevamente podemos ser bautizados para el perdón de los pecados y ser añadidos a la iglesia, al cuerpo que Cristo ha comprado en la tierra. Es bien interesante.
estos propósitos que nos muestra la palabra de Dios. El bautismo bíblico es para aquellos que entonces tienen fe, porque esto es un acto de fe. En Marcos, vamos a mirar en Marcos 16, 15 y 16, textos conocidos, textos que son sencillos, pero textos muy poderosos, textos en los cuales usted y yo podemos inclusive predicarle a nuestros seres queridos. Marcos 16 dice 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio es muy importante predicarlo a todas las personas. Del evangelio se desprenden el interés y la fe que motiva a la persona para obedecer. Recordamos que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Pero dice acá Jesucristo, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es importante predicar el evangelio. Es importante predicar el propósito del bautismo, porque muchos hermanos y hermanas no conocen ese propósito o no entienden el propósito. Aún no está el compromiso de los hermanos y las hermanas de obedecer a Dios, de obedecer a Cristo, porque es un compromiso, no solamente para asistir a los domingos a la iglesia, no solamente para asistir en semana para reunirse con la iglesia, sino predicar el evangelio, sino trabajar con la iglesia, sino visitarnos los unos a los otros, sino preocuparnos los unos por los otros. Pero inclusive aún falta más compromiso, porque a veces pensamos que estos trabajos son para otros hermanos y no para nosotros mismos. Entonces falta entender el sentido, falta entender el propósito del bautismo, porque hemos sido comprados. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado. Entonces el punto es el que creyere ¿en qué? En ese propósito, el que creyere en Cristo como el Hijo de Dios, en que creyere en que Jesucristo perdona pecados, el que creyere en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que creyere en que Jesús mismo es Dios y que nos lleva al Padre. Dice el versículo 16, y fuere bautizado, dice ahí, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un punto muy interesante ahí, el que creyere y fuere bautizado. Hay muchas personas que hablan acerca del creer. Cuando hablamos ahorita de esos tipos de bautismos que hablan el mundo, hablan acerca de que ellos también creen en Cristo como el Hijo de Dios, que ellos también creen acerca de entregar su vida a Cristo y a Dios. Y esto lo hacen de una forma sincera, pero lo hacen con el propósito muy diferente al que la Biblia dice, al que Jesucristo predicó, al que los discípulos y apóstoles predicaron, a los que la Biblia nos está predicando y que utiliza a los siervos y siervas en este presente, en este tiempo. Y es que hay que predicar el evangelio primeramente. He escuchado en enseñanzas, he escuchado de hermanos y hermanas de que muchas veces hay hermanos de que les interesa más estar bautizando que estar predicando el evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19, que hay que ser discípulos. Y cuando verdaderamente no entendemos el punto del bautismo, el propósito del bautismo, por qué es el bautismo, para qué es el bautismo, y después de que nos bauticemos, ¿qué? Entonces es porque nos faltó ser discípulos para poder ser seguidores de Cristo, porque está ahí el punto. Para ser seguidores de Cristo hay que ser discípulos. Esos discípulos para poder ser bautizados. Entonces es importante entender bien el propósito del bautismo.
antes de ser bautizado. Si se arrepienten de sus pecados también es importante que la persona entienda que debe arrepentirse de los pecados. Y en la clase pasada hablamos acerca del punto del arrepentimiento. Ese arrepentimiento que es como de estar rasgando el corazón o rasgando nuestros corazones, de estar quitando todo eso malo del corazón y dejar que Cristo nos transforme con su palabra. También hay que confesar nuestra fe. Recuerde que la fe es el acto de la obediencia. La fe, así como hablamos ahorita de este señor eunuco, el etíope, en Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38, que es algo muy interesante. Y todo esto excluye entonces, para entender eso, a los niños y a los pequeños. Es muy interesante hablarle a nuestros amigos y amigas, por ejemplo, que son católicos o católicas, hablarles acerca del punto de, por ejemplo, Génesis 8:21 o Ezequiel capítulo 18, hablarles de esos puntos y decirle de que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud y no desde la niñez, de que Dios está hablando a través de Salomón, de que los jóvenes deben de acordarse de él, de que Dios está hablando a través del profeta Ezequiel, de que aquella persona, por lo que está haciendo, es culpable de sus propios pecados y por eso va a morir. Dice allí en Ezequiel, el hombre que pecare, dice, ese morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. La justicia del injusto será sobre él, y la justicia del justo será sobre él. Dice allí en Ezequiel capítulo 18, verso 20, más exactamente en Ezequiel 18, 20, está diciendo la palabra de Dios, dice la Biblia, el alma que pecare de esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es importante enseñarle eso a nuestros amigos y amigas católicas. Es importante saber eso para nosotros entender por qué nos bautizamos. Es importante entender por qué es que la niñez o en la niñez no es el bautismo, sino en la juventud. Y el punto es porque se puede entender el evangelio, porque se puede uno arrepentir de los pecados, porque uno puede confesar a Cristo y porque uno puede creer en Jesucristo como el Hijo de Dios para ser adoptado como Hijo de Dios. Esos son los puntos, y porque puede obedecer uno en el bautismo. Entonces el bautismo bíblico es esencial para la salvación, y es importante saberlo eso. A ver esto. En Gálatas 3:27 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla acerca de que cuando se bautiza el individuo, de que cuando nos hemos bautizado, dice la Biblia, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el punto es muy interesante, porque la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, dice que los que están en Cristo. El estar en Cristo es ser bautizado en Cristo. Y dice la palabra de Dios allí, que en el Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Entonces el punto interesante es estar en Cristo Jesús, estar revestido de Cristo. Y ese es un punto muy interesante cuando uno se bautiza. Esto es un punto muy interesante para nosotros predicar. Este es un punto muy interesante para saber de que ya estamos en Cristo. Y no es según nuestro concepto, opinión, lo que nos digan nuestros padres o nuestros familiares, sino lo que ya diga Cristo. Porque muchas veces se habla acerca del punto de la división, y cuando se habla del punto de la división, o cuando se habla de, por ejemplo, el punto de las opiniones o comentarios que dividen, muchas veces se está hablando de que ya uno no está en Cristo, sino que está en su propia opinión. Y cuando hemos sido bautizados es para estar en Cristo,
no en lo que pensemos, no en lo que queramos, sino en lo que nos dice Cristo, en lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender el propósito del bautismo. Por eso es tan importante entender de que cuando somos bautizados hemos sido comprados, hemos sido rescatados, somos revestidos en Cristo, no en un hombre, no en una mujer, no en el predicador, no en el que nos ha bautizado. Muchas veces conocemos de hermanos y hermanas que se desaniman o que inclusive se vuelven atrás, porque el hermano que ha bautizado o nos ha bautizado, el hermano se pierde, el hermano se va, sea porque Satanás le ha ganado ventaja y se consigue otra esposa y se va para el mundo, o hace otras cosas que después este pecado hace que él se vuelva atrás, y entonces muchos hermanos y hermanas se debilitan, se vuelven atrás y se desaniman. ¿Por qué? Porque no estaban en Cristo, no entendieron el punto del ser bautizados en Cristo, porque no es el que bautiza, es el que debe seguir usted o debo seguir yo, sino a Cristo. Recuerde que somos bautizados para perdón de pecados y que es en Cristo, no en el hermano que nos ha bautizado, no en el predicador, no es tan siquiera ni en el pastor o el anciano de la iglesia en el cual debemos seguir, sino en Cristo, es lo más importante. Y eso es lo importante, entender el propósito del bautismo. Si a usted, hermano o hermana, nos desanima y de pronto queremos volvernos atrás porque el hermano se ha vuelto atrás, si siente uno desánimo, si siente uno tristeza porque hay hermanos que vayan atrás, porque hermanos quieren a veces decir cosas que no dice la Biblia, que van en contra de la palabra de Dios, que quieren hacer inclusive cosas que la Biblia no habla, que quieren enseñar cosas que la Biblia no dice, que inclusive muchas veces ponen división o ponen problemas. Es muy triste esto, pero inclusive nosotros debemos seguir a Cristo porque estamos en Cristo, no en un hombre, no en el predicador, no en el evangelista, sino en Cristo. Y por eso es tan importante entender el punto del bautismo. En Romanos capítulo 6, versículos 2 al 7, ya hemos leído estos puntos, pero esto es para participar en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin la muerte. Sepultura y resurrección de Cristo. Es para morir al pecado y ser justificado en él. Es para renacer y recibir una vida nueva. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin morir al pecado, sin ser justificados del pecado, sin recibir vida nueva. Pero sabemos que esto es imposible. Imposible. En Hechos 2:38, que es un texto que seguro está mucho en su mente desde que comenzamos el bautismo, el tema, este texto seguro está mucho en nuestra mente cuando hablamos del bautismo, es porque siempre cuando nos predican o nos han predicado, a nuestra mente llega este texto de Hechos 2:38. Y el texto es muy interesante, muy importante, porque allí Pedro está predicando acerca de Jesucristo, está hablando acerca de el perdón de pecados, está hablando acerca de Jesucristo que es Dios, y está hablando porque es tan importante el bautismo. Está hablando acerca del Evangelio. Y en el versículo, yo quiero leerles del versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es interesante este versículo, pero es más interesante mirar por qué ellos decidieron tomar el bautismo, por qué bautizarse. Estos hombres, dice allí el versículo 37, que al oír esto, ya que es importante al oír ¿qué? El Evangelio. Cuando se oye el Evangelio, que hemos dicho que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, al oír lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, al oír de que estamos separados de Dios con el pecado, al oír que debemos de arrepentirnos, al oír de que debemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Dios, al oír de que debemos bautizarnos para el perdón de los pecados, para ser añadidos a la iglesia,
Entonces el hombre entiende, o usted y yo entendemos, o cualquier persona entiende esto. Estas personas entendieron y dijeron que al oír esto se compungieron de corazón. Es interesante que ellos entendieron el propósito de ellos estar muertos, el propósito de que ellos entendieron de que estaban separados de Dios y que necesitaban ser cercanos a Dios, que necesitaban estar en Cristo, que necesitaban ser perdonados. El propósito del bautismo es muy interesante. Y estos hombres entendieron porque se arrepintieron, estaban muy tristes en su corazón y le dijeron a Pedro que qué tenían que hacer, qué debían de hacer para ser reconciliados, para ser perdonados, para glorificar a Cristo, para hacer solamente lo que Cristo dice y no lo que el líder diga y no lo que los hermanos digan, sino solamente lo que Cristo. Y vemos correctamente que en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que entendieron el propósito del bautismo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es tan interesante este punto acá de la comunión y de la unión, porque inclusive muchas veces dentro de la iglesia, dentro de la congregación, falta mucha unidad. ¿Será que no hemos entendido el punto de estar en Cristo? Hemos sido bautizados para estar en Cristo. Estos hombres allí entendían el punto o el propósito del bautismo, porque dice que están en la comunión unos con otros. A veces es muy difícil en la iglesia o en las congregaciones que todos los hermanos estén de acuerdo en algo, y que todos los hermanos estén unánimes, amándose los unos a los otros. A veces lo que se dice es que no, usted por qué no me llamó, o usted por qué no llamó al hermano, usted por qué no lo visitó, o cosas así, o usted por qué no evangeliza. Más bien es unirnos todos, más bien es mirar la forma de cómo trabajar conjuntamente y entonces estar en Cristo. El estar en Cristo, el apóstol Pablo de que estar en Cristo es estar en unidad. En Efesios capítulo 4 versículo 1 al 4 dice que eso es estar en Cristo. Y el punto es que eso es entender el propósito del bautismo. Cuando no entendemos el propósito del bautismo, entonces estamos en divisiones. Cada uno trabaja por su lado. Cada uno, entonces, habla acerca de que usted visita a este, yo visito otro, o usted llama a la persona que usted quiera, yo llamo al que yo quiera, cosas así. No estamos en unidad. Y el punto es que en Cristo estamos en un cuerpo de que no se sale, un cuerpo que tiene todos sus miembros ahí intactos y que se ayudan los unos a los otros. Entonces el apóstol Pedro dice acá de que hay que arrepentirse para perdón de los pecados. En el versículo 38, entonces para recibir el perdón de pecados, si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin recibir el perdón de los pecados. Imposible. En el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Podremos ser salvos sin él? Claro que no. Aún muchas personas hablan del Espíritu Santo como un poder, como lenguas de fuego, como que le llega un poder y usted se cae al suelo. Usted habla muchos sonidos que no se entienden, de que esa persona se cae al suelo y hace movimientos sin que él entienda esos movimientos, que inclusive esta persona empieza a hablar en jeringosas o palabras que no se entienden, o que esta persona inclusive puede tener autoridad sobre otra persona. Eso es imposible, eso es una mentira, eso es un engaño, eso es Satanás que engaña a las personas. Aunque muchas personas son sinceras, y estas personas que les engañan de acerca de que pueden hablar en lenguas, de que pueden sanar a personas, hacer milagros, son personas que inclusive tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios, y por eso es importante de predicar el evangelio. Por eso es importante de que podamos predicar el bautismo. ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Porque Él nos ayuda, Él nos guía.
Él intercede por los santos. Él aclama a Abba Padre desde nuestro interior. Entonces es muy importante también conocer ese propósito. El propósito del Espíritu Santo entonces es guiarnos a que seamos personas amables, de dominio propio, de amor, y todas estas cosas solamente es cuando entendemos el propósito del bautismo, cuando nos bautizamos, pero también cuando nos consagramos. En Hechos 22:16 vamos a leer ese otro texto y vamos a ir terminando porque ya el tiempo se me va a acabar. En Hechos 22:16 hay muchos textos del bautismo. Yo sé que usted conoce, hermano y hermana, muchos textos acerca del bautismo. Pero es importante no que usted los conozca, sino que las personas conozcan el sentido y la interpretación de esos textos, de que en estos versículos está la salvación, de que en estos versículos poderosos está el cambio de vida, está el traslado de ser hijos de Satanás a hijos de Dios, la obediencia, el conocimiento del plan de salvación, el conocimiento de ser hijos de Dios, el conocimiento de ir al cielo, el conocimiento de estar en la familia de Dios, que es la iglesia. Hechos 22:16, vamos a leer este último texto, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dice allí a este hombre, cuando está relatando, Pablo relata su conversión, y recuerde que él relata su conversión y está hablando de que cuando llega allí, en el capítulo 9, dice que se levantara, que se bautizara. El apóstol Pablo se bautizó invocando su nombre y él inclusive tuvo también estos propósitos del perdón de sus pecados. También el Señor añadió a la iglesia y también ser hijo de Dios. Entonces, es importante que entendamos el propósito del bautismo. Es importante que entendamos que el bautismo es esa puerta para la salvación. Es esa puerta por el cual inclusive cada persona puede ingresar para ser salvo. Entendiendo ese tema, entendiendo ese propósito. Amado hermano y amada hermana, si aún usted necesita entender o comprender más ese propósito, le invito a que estudiemos la palabra de Dios, que estudiemos el propósito en sí de qué es estar en Cristo. Porque estar en Cristo no es solamente bautizarnos, no es solamente bajar a las aguas del bautismo. Estar en Cristo es el compromiso que hace usted o que hago yo, de hacer lo que Cristo me dice, de hacer lo que Cristo nos dice, en unidad, como cristianos, como cristianas, como discípulos o discípulas de Cristo, siguiendo sus pesadas para ir al cielo. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Bendiciones para todos, hermanos y hermanas, y esa es la invitación de entender el propósito para que cada uno de nosotros podamos seguir adelante. Porque entonces, cuando entendemos esos propósitos, hablamos de que usted y yo perseveramos, usted y yo seguimos adelante. También es importante saber de que la fe, el arrepentimiento, la confesión hace que inclusive cualquier persona sea bautizada cuando conoce bien estos temas. Pero también inclusive impide cuando las personas no tienen fe, no se arrepientan, no confiesan a Cristo y no se bautizan. Vamos a terminar orando. Muchas gracias por entrar a esta página web, Mensaje de Amor para Salvación. Recuerda que les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Si hubo algo confuso, algo que no entendió, me puede escribir, me puede buscar por el Facebook Carlos Andrés Mejía Bendaño, me puede buscar también por el WhatsApp, me puede añadir allí. Dentro de Colombia, 313-769-2224. Fuera de Colombia, el signo de más el número 57, 313-769-2224. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar su palabra, predicarla. Gracias, Dios, por este tema tan interesante, el bautismo, porque nos invita, Dios,
que cuando lo hagamos con el propósito correcto que nos habla su Hijo Cristo, los discípulos. El propósito correcto es de entregarnos a usted, humillarnos, de hacer las cosas de que Cristo nos enseña, de estar en Cristo, para poder seguir adelante, perseverando, el estar trabajando unidos como cristianos y como cristianas, de estar siempre haciendo su voluntad en la predicación del Evangelio, en estar trabajando en su iglesia, y no estar pensando en otras cosas, no estar dividiendo, no estar Dios a veces pensando de que el otro hermano es el que predica, evangeliza, sino que todos como hermanos en Cristo podemos hacer esto en unidad a Dios. Gracias porque a través de su Hijo Cristo hemos sido reconciliados con usted. Estamos en Cristo para no ser condenados. Gracias a Dios por esos privilegios tan grandes. Bendíganos, cuídenos y ayúdenos para que verdaderamente este propósito del bautismo esté en nuestra vida cada vez más allí Dios mostrado en las acciones, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos Dios. Mostrar verdaderamente de que ese bautismo ha sido para perdonar de nuestros pecados Dios y no es para practicarlos, sino para que podamos seguir adelante luchando contra el pecado, venciendo el pecado Dios y así estar perfeccionándonos cada día para ganar esa corona de vida. Gracias por mis hermanos y hermanas, gracias por los amigos y amigas, gracias Dios porque podemos predicar el Evangelio para que toda persona Dios, hombre y mujer, no solamente tenga fe, solamente se arrepienta, confiese a su Hijo Cristo, sino que pueda bautizarse para perdón de los pecados y para ser añadido al cuerpo de su Hijo Cristo, para ser hijo o hija suya, para que sea salvo Dios. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que predican o predicamos en esta página web. Bendiga mucho esta página, bendiga mucho el seminario del mes de octubre, a los hermanos que están allí para predicar, a los temas para que nos guíe y nos ayude, que todo siempre sea para su gloria y para su honra. Bendíganos Dios, ayúdenos para que siempre sigamos perseverando, haciendo su santa voluntad. Bendiga a su iglesia en el mundo entero y gracias a Dios por permitirnos edificarnos con su palabra. En su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Todos nuestros amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por entrar a la página web, Mensaje de Amor para Salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Un abrazo de este siervo para todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, donde quiera que ustedes sean. Oremos los unos por los otros, oren mucho por este siervo, para que el trabajo cada día sea más efectivo, para que el Señor nos moldee y para que podamos solamente agradarle a Él, a su Hijo Cristo. Bendiciones para todos, feliz tarde, desde acá de Colombia para todos ustedes. Bendiciones, hermanos.